Ok, chicos. ¿Qué conocen ustedes de las proteínas? A ver, ¿qué saben? ¿Qué tipo de estructuras son? ¿Cuál es su importancia? A ver. Ayuda a hacer músculo. Sí, son proteínas, tienen una función estructural. ¿Qué más? Hay por aquí. ¿Qué más saben de las proteínas? Están formadas por aminoácidos. Están formadas por aminoácidos, es decir, que los bloquecitos pequeños que forman los grandes edificios de biomoléculas, en este caso las proteínas, están compuestos por aminoácidos, que fue el temita anterior que vimos. ¿Quién por favor me puede recordar qué es un aminoácido? A ver, para que despertúan esos conceptos de antes de Semana Santa. Bueno, entonces, ¿cómo está compuesto? Son monómeros de las proteínas. Sí, son los monómeros de las proteínas. ¿Cómo están compuestos? Dime. Son enantiómeros. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? Tiene un grupo amino, un grupo carboxilo. ¿Y qué otra estructura tiene? ¿Una qué? Una cadena R. Y acuérdense que es un carbono central rodeado de 4 uniones. Me han dicho 3. ¿Cuál es la cuarta unión? Que son moléculas ampotéricas. Sí, también. ¿Cuál es la cuarta unión? Está el radical, el grupo amino, el grupo carboxilo o ácido, el grupo hidrógeno, la cadena R y el grupo hidrógeno. ¿Ok? Esas son las 4 uniones que tienen los aminoácidos. Ok, entonces las proteínas están. Bueno, ¿cuántas clases de aminoácidos hay? 10 aminoácidos esenciales. Esenciales y no esenciales. ¿Y cómo se dividen entre ellos? De acuerdo al grupo R. Ustedes están como confundidos. No. De acuerdo al grupo R, ¿cómo están? ¿Cómo están clasificados? Neutropolares, neutronopolares, ácidos y básicos. Muy bien. Esa es la clasificación. Bien, ahorita vamos a hablar entonces de las moléculas, de los polímeros, de los aminoácidos que se forman a medida que se van leyendo las cadenas de ARN. ¿De qué tipo? ¿Cuál ARN es precursor de las proteínas? El mensajero. Muy bien. El ARN mensajero se une a los ribosomas. Los ribosomas empiezan a leer tripletes o codones de ese ARN mensajero y cada triplete es traducido a un aminoácido. ¿Sí recuerdan? Bien. Y a medida que se van uniendo leyendo los tripletes, entonces se va formando una cadena larga de aminoácidos hasta que esta sale de los ribosomas y termina su fabricación o su perfeccionamiento. ¿Bien? Ok. Las proteínas entonces se componen principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aquellas que tienen, por ejemplo, muchos residuos de cisteína, entonces tienen mucho azufre, ¿bien? Pero las proteínas pueden tener otro tipo de elementos de la misma tabla periódica, como por ejemplo el hierro, el cobre, el magnesio y el yodo. No en todas, no siempre. Generalmente los iones están más asociados a las funciones enzimáticas o a las proteínas de transporte, como es el caso de la hemoglobina y de la mioglobina, que es las proteínas en las que ustedes van a basar el trabajo en clase el día de hoy. ¿Bien? En términos generales, las proteínas tienen 3 funciones principales. Una función enzimática hormonal, una función defensiva y una función estructural.
La función enzimática hormonal está relacionada con la activación de vías de señalización para transporte celular, para división celular, para maduración celular, diferenciación celular, pero también existen algunas proteínas que se comportan como proteínas transportadoras, como lo son la hemoglobina, ¿bien? Y la mioglobina, en el caso de los animales. En cuanto a la función defensiva, también nos debemos remitir a las proteínas a nivel sérico, como son los anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos se encargan de reaccionar, reconocer y desarrollar, desencadenar reacciones inmunológicas de acuerdo al tipo de objeto extraño que ellos reconozcan, y de esa forma también aprenden para que una próxima vez que se presente el antígeno ya sea más fácil identificarlo y ya se sepa cómo reaccionar frente a eso. ¿Bien? Y por último tiene una función estructural. Entonces nuestras células y nuestros tejidos no solamente están compuestos de células, sino que en la misma estructura tisular existen recubrimientos compuestos también por proteínas estructurales. Y dentro de las membranas celulares están las glicoproteínas, por ejemplo, o las proteínas de transporte que hacen parte estructural de las células. Un ejemplo que nos dan aquí es el colágeno, pero también existe la elastina, están las glicoproteínas, están los canales iónicos, entre otros. ¿Bien? Ok. Y las proteínas generalmente se encuentran tanto en fuentes animales como en fuentes vegetales. ¿Bien? Las fuentes animales, pues, todo lo que corre se arrastra o huele, o nada. Y dentro de los vegetales podemos encontrarlas vegetales, en todos los vegetales, pero hay unos que tienen más composición que otros, como por ejemplo aquellos que son verdes. ¿Okay? El brócoli, la espinaca, las lentejas, el frijol, esos tienen más proteínas. Por centímetro cúbico, depende, porque los mariscos son más chiquitos pero tienen más proteínas que un atún, por ejemplo. ¿Claro hasta aquí? Sí. ¿Para todos? ¿Todo bien? Listo. Si tienen alguna duda, porfa, gritan. Ok, entonces, adicionalmente, las proteínas se pueden clasificar en homoproteínas y heteroproteínas. ¿Bien? Las homoproteínas generalmente son fibrosas y las heteroproteínas generalmente son globulares. Las fibrosas son más de tipo estructural y las globulares son más de tipo metabólico, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Entonces, dentro de las fibrosas encontramos proteínas del citoesqueleto, el colágeno, la queratina, la elastina, la actina, la beta-tubulina en neuronas, por ejemplo. Y dentro de las heteroproteínas encontramos las glucoproteínas, las proteínas nucleares, las lipoproteínas y las proteínas de transporte o cromoproteínas como la miosina y la hemoglobina. ¿Bien? ¿Aló? Si estoy muy rápido me avisan, porfa, que yo me emociono muy pronto. Mándenle las fotos. Con el silencio, por favor. Gracias. No, no. Bien. Perdón.
Tocó tomarle foto. ¿Listo? Profe, ¿qué diferencias tienen aparte de eso? O sea, ¿cómo funciona ¿De qué, nene? entre homoproteínas y heteroproteínas? Aparte de la función y la forma, ¿No? función y forma. Es lo principal. Ok. Entonces, podemos encontrar proteínas de reserva, estructurales, hormonales, de transporte, de defensa, contráctiles y una que no les había nombrado, las proteínas que tienen naturaleza enzimática. Bastante importantes para cualquier proceso celular o tisular. ¿Okay? En los procesos de absorción, por ejemplo, de digestión, el metabolismo en sí está lleno de enzimas, tanto el catabolismo como el anabolismo, todo está lleno de enzimas. Entonces, en procesos de nutrición, las enzimas son bastante importantes para el organismo. ¿Bien? Pero encontramos otras, por ejemplo, que no se las había nombrado, las proteínas de reserva, como por ejemplo la albúmina del huevo, la proteína del huevo. Es una muy buena fuente de proteína precisamente es porque es una reserva de aminoácidos. Estructurales que ya se las había nombrado, las hormonales como los anticuerpos, pero adicionalmente algunos factores de crecimiento y algunas moléculas de regulación del metabolismo, como por ejemplo la insulina. Del transporte adicional a las proteínas, a las cromoproteínas, las lipoproteínas también, y creo que ya las otras ya se las había nombrado. ¿Listo? ¿Necesitan copiar esto o podemos avanzar? Hola. ¿Puedo sacar una sillita? ¿Me la devuelves? Sí. Ok. ¿Listo? ¿Pasamos? Bien, entonces, ¿se acuerdan lo que les estaba mencionando? De que cuando el ribosoma, cuando el ARN mensajero se une al ribosoma, entonces empiezan a leer tripletes de aminoácidos, y estos tripletes de nucleótidos de ARN, y es cada 3 un aminoácido. Entonces, esto es lo primero que se forma. Una secuencia de aminoácidos. Ya cuando el ribosoma se despega, se disocia, el ARN mensajero se degrada, entonces nos queda la estructura primaria de la proteína. ¿Qué es la estructura primaria de la proteína? Una secuencia de aminoácidos de manera lineal, sin ningún doblez, sin ningún plegamiento, sin ningún enlace entre ellos. Por eso es lo largo nada más. ¿Listo? Esa es la estructura primaria. De la estructura secundaria podemos encontrar 2 tipos. Si la proteína se plega, se dobla, se une en forma de tornillo, hablamos de hélice alfa. Y si la proteína se une, se plega, se dobla en forma de escalera, hablamos de lámina beta. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿De qué depende si es alfa beta? De la misma información que venga en la proteína. Acuérdense que la proteína es una traducción de lo que hay en el ADN. Que si el ADN tiene falencias, las proteínas también tienen falencias. Hay algunas que son realmente afuncionales y lo que hacen es acumularse en el citoplasma, desarrollando patologías. Como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Bien, entonces cuando nos encontramos con formas proteicas de esta o de esta forma, hablamos de una estructura secundaria. Bien, cuando hablamos de una estructura terciaria, podemos encontrar muchas alfas o muchas betas plegadas en una misma proteína, por separado. Y cuando hablamos de la estructura cuaternaria, entonces encontramos una proteína completamente enrollada, 1, con subunidades 2 y 3,
con estructuras mezcladas. Pueden haber proteínas en estructura cuaternaria, perdón, en formas alfa y beta en una misma proteína. ¿Bien? Esto está claro hasta aquí. Mastíquenlo, tráiganlo y regurgítenlo sin una tiempo. Profe, perdón, de la cuaternaria, ¿pueden ser muchas alfa o muchas beta o son siempre dos combinadas? Mezcladitas. Mezcladitas. Están así y así, seguiditas incluso. O las unidades pueden tener diferentes formas, puede estar en beta y alfa y la proteína. Tiene sus unidades, está completamente enrollada y tiene la estructura secundaria. Las estructuras secundarias están mezcladas. Cuéntame. Lo que acabas de decir es de homodímeros y heterodímeros o es diferente. Es diferente. ¿Qué es eso? Ya te explico. Esa estructura cuaternaria también. Pero entonces los homodímeros son sus unidades iguales en una proteína. Y los heterodímeros son sus unidades diferentes en una misma proteína. Algo más del menú. ¿Qué son sus unidades? Las unidades menor de la unidad, subunidad. ¿A qué se refiere ella con sus unidades? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo fine? ¿Que me estás grabando? Ay, ¿A qué te refieres con subunidades? Ay, perdón. Dime. ¿A qué te refieres con subunidades? Son partecitas pequeñas de la proteína que pueden estar relacionadas con la función de la proteína o pueden estar relacionadas con la activación de la proteína. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Las proteínas quinasas son proteínas que son heterodiméricas. Tienen porciones reguladoras y porciones controladoras. Entonces, las subunidades están dentro de la estructura de la proteína, pero se disocian de ella para activarla. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces, están dentro de la estructura, pero están regulando. No hacen parte de la función en sí de fosforilar que tiene la proteína, sino que están ahí para encenderla y apagarla. Listo. ¿Vale? Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Son partes pequeñas de las unidades. ¿Todo fine? Hola, estaba apuntando por ti ahorita, porque llegan hasta ahora. Bien, amores. Ay, perdón. Ok. Información adicional del plegamiento proteico es que el plegamiento proteico es un evento celular que está relacionado con ayudantes, acompañantes. ¿Cuáles son estos acompañantes? Son proteínas chiquiticas que se llaman chaperones. ¿Por qué estos acompañantes o por qué estas proteínas acompañan a las proteínas que están recién formadas? Resulta que la célula, a pesar de que parece tan amigable, es realmente hostil. ¿Sí? El ambiente celular es muy hostil. Lo que se crea si no se protege se degrada muy fácil. Dentro de eso están las proteínas. ¿Bien? Cuando una proteína sale del ribosoma, ¿en qué estructura es que sale, perdón? Primaria. Estructura primaria. Acuérdense. Entonces, cuando una proteína sale de estructura primaria del ribosoma, si no se protege, lo que hay en el citosol, que son enzimas, las proteasas, empiezan a reconocer esa proteína y se la degradan. ¿Bien? Entonces, todo el trabajo traduccional se pierde. Para que el trabajo traduccional no se pierda, entonces esta proteína tiene que protegerse. ¿Cómo se protege? Por medio de chaperones. Si son proteínas que van a ir, por ejemplo, hacia endomembranas, chaperones. Si son proteínas que van a ir hacia mitocondrias, cloroplastos y núcleo, chaperones. ¿Bien? Las chaperonas son proteínas muy pequeñitas que se encargan de ayudar, uno, a que no se degraden las proteínas recién formadas y dos, a que se pleguen, a que se doblen de manera adecuada.
Porque si una proteína se pega por donde no es, es afuncional. Entonces también se pierde el trabajo. Si se pierde el trabajo, pues es energía gastada, es trabajo enzimático adicional. Y como todo sistema biológico, entre menos energía se gaste, mucho mejor. ¿Bien? ¿Cuáles son los tipos de chaperón? Entonces encontramos dos familias grandotas que son las proteínas de choque térmico, las HCP. 60 o 70. ¿Bien? Las HCP70 participan en el plegamiento de proteínas en mamíferos. Las HCP60 funcionan como un tambor de plegamiento y las 70 funcionan también como acompañantes. Entonces, aquí nos encontramos con dos funciones: plegamiento y acompañamiento, y aquí nos encontramos con una sola función, que es la de plegamiento. ¿Ok? Si les estoy hablando en camboyano, me avisan, y si les estoy hablando muy rápido, también me avisan. ¿Cómo así un tambor de plegamiento? Es una proteína con formita de tambor. Entonces, la proteína recién formada llega, se inserta en esa proteína y empieza a crear enlaces entre los aminoácidos para poder doblarse. Ok. Por eso. Ajá. Sí. ¿Te acuerdas de lo que estaba hablando ahorita de las chaperones que acompañan? Son ellas. Pero ellas también plegan. Entonces tienen dos funciones. Esas son las que dan como la parte de la estructura de la... Sí, plegamiento es doblar, eso es plegar. Sí. Ellas son acompañantes para que las proteasas no degraden las proteínas. Uno. Y dos, ayudan al plegamiento. ¿Es claro para ti? Sí. Claro. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Existe una proteína adicional que favorece el plegamiento de las otras proteínas. Pero esta proteína se encuentra en un medio oxidante. Este medio oxidante se llama retículo endoplasmático. ¿Qué sucede en el retículo endoplástico o endoplasmático? Ingresa la proteína ya con un pequeño plegamiento desde la cara primaria del retículo endoplástico, y cuando se encuentran con esta proteína empiezan a crear puentes disulfuro donde hay cisteínas. Si ustedes recuerdan, las cisteínas tienen residuos de azufre. Entonces, la disulfuro isomerasa lo que hace es que cuando hay dos azufres que están cerquita, enlazan. Adicional a los enlaces que se pueden crear, que de Van der Waals, enlaces covalentes, puentes de hidrógeno, entre las mismas proteínas para empezar a doblarse entre ellas. ¿Bien? ¿Esto está claro, chicos, para todos? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Yo les mostré estos videos. ¿Sí? Yo les mostré estos videos, sí. El de la vaca y el del humano. No podemos. Ay, verdad que les dije que se los iba a mandar. Porque estaba acá un tipo súper grito. Después se los mando. Vamos a terminar primero porque después no les queda tiempo para hacer el mapa y si me interesa que lo revisen. Bien, ¿por qué están aparte estas proteínas? Primero por la función que tienen, ¿sí? Porque tienen un comportamiento completamente diferente al resto de las otras proteínas. Recordemos que a pesar de que son diferentes, siguen siendo proteínas. ¿Okay? ¿Qué podemos decir de las enzimas? Las enzimas tienen funciones catalizadoras o tienen función catalizadora. Es un polímero biológico, cataliza reacciones químicas, participa en el metabolismo, facilita la construcción y deconstrucción de biomoléculas, es decir, que no solamente está acelerando reacciones químicas, sino que también, por ejemplo, una enzima puede participar en la transferencia de moléculas, ¿sí?
Entonces transfiere grupos químicos, transfiere aminoácidos, dependiendo del tipo de enzima que sea. Y casi todas, porque hay unos RNA ribosomales que funcionan también de manera enzimática, estos RNA ribosomales tienen naturaleza de ácido nucleico, pero el resto siguen siendo proteínas. ¿Bien? ¿Esto está claro o hay algo de ahí que no entendieron? Actúan también como transferencia de qué, perdón. De aminoácidos, de grupos químicos. ¿Todo está claro, chicos? Para poder continuar. Salud. Eso fue horroroso. Hay dos características muy importantes de las enzimas. Las enzimas pues tienen función catalizadora, ¿verdad? Pero esa catálisis se refiere a la capacidad que tienen las enzimas de convertir algo a lo que ellos a la que ellas se pegan en un producto completamente nuevo. Es decir, el blanco de las enzimas son los sustratos y el resultado de esa interacción son los productos. Siempre va a ser así. Otra cosa que hay que recalcar aquí es que el trabajo de las enzimas es reversible. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, a menos que sea una enzima, por ejemplo, que tenga la función digestiva. Las enzimas digestivas sí se encargan es de machacar lo que sea, pero porque es parte de su proceso de absorción. Pero a nivel celular, todo lo que la enzima transforme tiene que devolver a su estado original porque si no vuelve a su estado original, se sigue enviando la misma señal, se sigue enviando como la misma orden a la célula. Entonces, aquello que está relacionado con el crecimiento, con la maduración, con la diferenciación celular, tiene que devolverse a su estado original para que la célula vuelva a estar estable. ¿Bien? Si esto no se cumple, por alguna razón, empiezan a presentarse desórdenes a nivel metabólico, pero en el metabolismo celular propiamente hablando. ¿Bien? Otra cosa, otra característica importante es que las enzimas son extremadamente selectivas, es decir, que son específicas, y además de eso pueden reconocer isomerías. ¿Sí? Eso las hace estereoespecíficas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Les estoy hablando en camboyano o estamos bien? Bien, entonces dentro de los tipos de enzimas que se encuentran en las células y en los organismos vivos, principalmente en los animales, encontramos las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. ¿Bien? Las oxidorreductasas son enzimas que están participando en procesos de oxidorreducción, tal cual su nombre lo indica. Entonces son enzimas deshidrogenasas, oxidasas peroxidasas, reductasas, monoxigenasas, desoxigenasas. Las transferasas pues que transfieren una parte de un sustrato a otro, como lo pueden ver en el ejemplo. Las hidrolasas que a través de una molécula de agua incorporan una molécula de agua en otra molécula para romperla. Las liasas que se encargan de transportar partes de una molécula a otra para hacer una sola. Las isomerasas que se encargan de fabricar las isomerías y las ligasas que se encargan de unir. ¿De quién es esa sillita?
pones el teléfono. Voy a mover la silla. ¿Quién es el teléfono? ¿Lo puedo poner en el piso?